El jardín del Edén, un lugar envuelto en misterio e intriga. Según los textos religiosos, era un paraíso creado por un poder superior como la morada de los primeros humanos, Adán y Eva. La historia del jardín del Edén se puede encontrar en varios textos religiosos, incluyendo la Biblia y el Corán. A menudo se representa como un jardín exuberante y abundante, lleno de abundante vegetación, animales exóticos y ríos que fluyen. En la Biblia, el jardín del Edén se describe como un lugar donde se satisfacían todas las necesidades del hombre. Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza, libres de dolor, sufrimiento y las cargas del mundo. También se les concedió acceso al árbol de la vida, que otorgó la vida eterna, y al árbol del conocimiento del bien y del mal, que otorgó sabiduría y comprensión. Sin embargo, se les prohibió comer el fruto del último árbol. La serpiente, a menudo asociada con el engaño y la tentación, convenció a Eva de comer el fruto prohibido. Al hacerlo, tanto Adán como Eva desobedecieron el mandato divino y fueron desterrados del jardín del Edén. La historia del jardín del Edén ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como un lugar literal que una vez existió, mientras que otros lo ven como una representación metafórica de la caída del hombre de la gracia y la pérdida de la inocencia. También ha provocado debate y discusión entre eruditos y teólogos. Surgen muchas preguntas. ¿Fue el jardín del Edén un lugar físico en la tierra? Si es así, ¿dónde se encontraba? ¿Hay restos de este paraíso todavía presentes hoy? Algunas teorías sugieren que el jardín del Edén puede haber sido localizado en la región de Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización. Otros proponen que podría haber estado situado en otro lugar, tal vez en África o Asia. A lo largo de la historia, exploradores y arqueólogos han buscado evidencia del jardín del Edén. Algunos afirman haber descubierto restos de un jardín paradisíaco, mientras que otros siguen siendo escépticos, atribuyendo tales hallazgos a una mera coincidencia o ilusión. Independientemente de su existencia física, el concepto del jardín del Edén continúa cautivando nuestra imaginación y sirve como símbolo de una utopía perdida. Representa un anhelo de un mundo libre de sufrimiento y un deseo de volver a un estado de inocencia y armonía con la naturaleza. La historia del jardín del Edén también plantea preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Nos recuerda nuestra capacidad tanto para el bien como para el mal, nuestra lucha contra la tentación y las consecuencias de nuestras elecciones. Mientras que el jardín del Edén puede seguir siendo un enigma, su legado sigue vivo en nuestra conciencia colectiva. Sirve como un recordatorio de nuestro anhelo por el paraíso y nuestra búsqueda eterna de una vida de significado, propósito y realización. Y así, el jardín del Edén sigue siendo un tema de fascinación y contemplación, inspirando innumerables discusiones, interpretaciones y representaciones artísticas. Su encanto trasciende el tiempo, la cultura y las creencias religiosas, invitándonos a reflexionar sobre los orígenes de la humanidad y la naturaleza de nuestra existencia. A medida que profundizamos en los misterios del jardín del Edén, exploremos las diversas teorías, leyendas y simbolismos asociados con este cuento atemporal. Únase a nosotros en este viaje mientras desentrañamos los secretos y descubrimos las profundas lecciones incrustadas en la historia del jardín del Edén. El jardín del Edén, el lugar de nacimiento de la humanidad, ha fascinado a los eruditos y creyentes a través del tiempo. A medida que continuamos nuestra exploración, profundicemos en el simbolismo y las alegorías incrustadas en este cuento místico. El jardín del Edén es visto a menudo como una representación del perfecto estado de existencia, donde los humanos habitan en armonía con la naturaleza y la divinidad. Simboliza el anhelo de un mundo intacto por el pecado, el conflicto y el sufrimiento. En muchas interpretaciones, el jardín del Edén sirve como un arquetipo para el paraíso, un reino donde los humanos están en comunión directa con su Creador. Habla de nuestro deseo innato de un lugar de paz, abundancia y realización espiritual. La expulsión del jardín del Edén también puede entenderse como una metáfora de la condición humana. Refleja nuestra falibilidad, nuestra vulnerabilidad a la tentación y las consecuencias de nuestras elecciones. Nos recuerda que el paraíso no es fácilmente alcanzable en nuestra existencia terrenal imperfecta. A lo largo de la historia del jardín del Edén ha sido interpretada y reinterpretada por diferentes culturas y religiones. Cada interpretación ofrece ideas únicas sobre las complejidades de la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. En algunas interpretaciones, el jardín del Edén significa el feliz estado de inocencia, donde los humanos están libres de los deseos mundanos y el pecado. Representa un anhelo de volver a un estado de perfecta comunión con lo divino, un anhelo de ese sentido de unidad y conexión pura. Otras interpretaciones ven el jardín como una metáfora para el crecimiento espiritual y el autodescubrimiento.
Simboliza el viaje del alma, donde los humanos se esfuerzan por trascender sus limitaciones terrenales y embarcarse en una búsqueda de un conocimiento superior y la iluminación. El Jardín del Edén también plantea preguntas sobre el papel de los humanos como cuidadores de la tierra. Nos recuerda nuestra responsabilidad de administrar el mundo natural, proteger y preservar su belleza y recursos para las generaciones futuras. Los eruditos y los teólogos han explorado las lecciones morales y éticas incrustadas en la historia del Jardín del Edén. Sirve como una historia de advertencia, advirtiendo contra los peligros de la desobediencia, el orgullo y el encanto del conocimiento prohibido. La narrativa del Jardín del Edén también destaca el valor intrínseco del libre albedrío. Enfatiza el poder de elección y las consecuencias que siguen nuestras acciones. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen efectos de largo alcance, dando forma a nuestro propio destino e impactando al mundo que nos rodea. El Jardín del Edén también ha sido examinado a través de la lente de los estudios de género y las interpretaciones feministas. Algunos cuestionan la representación de Eva como la tentadora, y la culpa a menudo puesta en las mujeres por la caída en desgracia. Estas discusiones arrojan luz sobre las construcciones sociales y las dinámicas de poder que continúan dando forma a nuestra comprensión de la historia de hoy. El Jardín del Edén ha inspirado a artistas a lo largo de los siglos, sirviendo como un tema recurrente en poesía, pintura y literatura. Cada artista aporta su propia perspectiva e interpretación, capturando la esencia de este reino mítico a través de su medio elegido. El encanto del Jardín del Edén continúa resonando con personas de todos los ámbitos de la vida. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Nos desafía a luchar por un sentido de unidad, armonía y restauración dentro de nuestras propias vidas y la comunidad en general. En el mundo contemporáneo, la historia del Jardín del Edén sigue siendo relevante, resonando con individuos que buscan significado, propósito y conexión. Sirve como un recordatorio de nuestro anhelo inherente de un sentido de pertenencia y satisfacción, y nuestra búsqueda para encontrar nuestro propio Edén personal. Al contemplar los misterios y el simbolismo del Jardín del Edén, continuemos nuestra exploración con una mente abierta y la voluntad de descubrir la profunda sabiduría contenida en este antiguo cuento. Hay mucho que descubrir y aprender de esta historia que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Desde el paraíso simbólico del Jardín del Edén, obtenemos inspiración y orientación mientras navegamos por las complejidades de nuestras propias vidas. Sirve como un faro, recordándonos nuestro potencial innato para el crecimiento, la transformación y la búsqueda de una vida de significado y propósito. El Jardín del Edén puede seguir siendo para siempre un misterio, un reino más allá de nuestro alcance físico. Sin embargo, su legado perdura, abriéndose camino a través del tapiz de la historia y la conciencia humanas. Es un recordatorio de nuestro anhelo compartido por un mundo lleno de paz, abundancia y conexión, un mundo que reside tanto dentro como fuera de los límites de nuestra existencia terrenal. Al concluir esta exploración del Jardín del Edén, llevemos su sabiduría con nosotros, guiándonos a lo largo de nuestros propios caminos únicos. Que cultivemos nuestros propios jardines interiores, cultivando armonía, sabiduría y compasión en nuestras vidas y las vidas de los demás.